Muchos conocen la historia básica del día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendiendo como lenguas de fuego, los apóstoles hablando en otros idiomas y 3,000 personas convirtiéndose en un solo día. Pero lo que muchos no saben es que hay secretos profundos detrás de este evento que transformó la historia de la humanidad. No fue solo una manifestación espiritual, fue un momento profético, revolucionario, simbólico y estratégico en la historia del cristianismo primitivo. Hoy vamos a sumergirnos en los aspectos menos conocidos del día de Pentecostés. Prepárate, porque lo que descubrirás puede cambiar para siempre la forma en que entiendes el propósito de Dios para tu vida. Primero, Pentecostés no comenzó con los cristianos. Tiene raíces en el Antiguo Testamento. Muchos creen que Pentecostés fue una creación exclusiva del cristianismo, como si el Espíritu Santo hubiera aparecido por primera vez en ese día como una sorpresa divina. Pero lo que muy pocos saben es que Pentecostés, en realidad, es una de las fiestas más antiguas y sagradas del calendario judío. Su nombre original en hebreo es Shavuot, que significa semanas, y marca el final de una cuenta de 7 semanas completas, es decir, 49 días desde la Pascua. En otras palabras, Pentecostés era celebrado exactamente al día 50, después de la liberación de Egipto, lo que ya lo revestía de un simbolismo espiritual profundo. Era una conmemoración del pacto, de la alianza entre Dios y su pueblo. En el corazón de esta festividad se encuentra una escena monumental. El momento en que Moisés sube al monte Sinaí y recibe la Torá directamente de Dios, la ley escrita, las tablas del pacto. Fue en este contexto, en ese mismo día en la historia judía, que Dios había elegido marcar la entrega de su voluntad para el pueblo de Israel, así como hubo relámpagos, fuego, sonido de trompetas y una nube espesa sobre el monte. Lo que ocurrió en el Sinaí fue un encuentro estremecedor entre el cielo y la tierra, y ese momento fue tan poderoso que, siglos más tarde, sería el paralelo perfecto para otra entrega, mucho más íntima, la del Espíritu Santo en Pentecostés. No fue una coincidencia que el Espíritu haya descendido en ese mismo día. Fue una continuación del plan divino. Lo que antes estaba escrito en piedra, ahora sería inscrito en corazones humanos. Lo extraordinario de este paralelismo es que, mientras en el Sinaí la ley fue dada a través de fuego y temblor para establecer una comunidad guiada por mandamientos externos, en Pentecostés el Espíritu fue dado para transformar el interior del ser humano. En Éxodo, Dios escribe su ley con su dedo sobre tablas de piedra. En Pentecostés, el Espíritu graba la voluntad divina en el alma. Es como si Dios dijera, ya no se trata de mandamientos externos, sino de un fuego interno que les enseñará todas las cosas. Es la transición de la letra que condena al Espíritu que vivifica. Es el cumplimiento literal de la profecía de Jeremías 31:33. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Otro detalle que pocos notan es que Shavuot no solo era una fiesta espiritual, sino también agrícola. Era el tiempo de las primicias, el momento en que los judíos traían a Jerusalén los primeros frutos de sus cosechas. Esto tiene una implicación profética enorme. ¿Por qué? Porque en Pentecostés, cuando el Espíritu descendió, también se presentaron las primicias espirituales del reino. 3,000 almas que fueron salvas y añadidas al cuerpo de Cristo. Así como los campesinos ofrecían los primeros frutos al templo como señal de gratitud, el cielo ofrecía las primeras almas redimidas como señal de que una gran cosecha estaba por venir. El derramamiento del Espíritu no fue nada al fin. Fue el inicio de una temporada de fructificación espiritual sin precedentes. Era el anuncio silencioso de que la tierra estaba lista para ser cultivada por la palabra viva y el poder del Espíritu. Además, hay un secreto aún más profundo. En el día en que Moisés recibió la Torá, el pueblo estaba acampado lejos, atemorizado por el fuego y la voz de Dios. En cambio, en Pentecostés, el fuego no asusta, sino que se posa sobre cada creyente. Ya no hay separación. La distancia entre Dios y el hombre desaparece. En vez de un solo Moisés subiendo al monte, ahora el monte viene a cada persona dispuesta. En vez de una voz celestial que infunde temor, hay un viento que infunde poder.
En vez de una ley que apunta al pecado, hay un espíritu que ofrece vida. Lo que una vez fue exclusivo, ahora es universal. Lo que una vez fue inaccesible, ahora está al alcance de todos. Este punto nos revela una verdad estremecedora. Pentecostés no fue una invención repentina. Fue el cumplimiento exacto de un patrón divino que se había repetido durante siglos. No se trató de una coincidencia cósmica, sino de una ejecución perfecta del calendario profético de Dios. El cielo había elegido ese día porque en él ya estaba codificado el ADN del reino. 2. El derramamiento del Espíritu ocurrió en un momento estratégico. Jerusalén llena de peregrinos. Si hay algo que Dios jamás hace, es improvisar. Cada movimiento, cada palabra, cada manifestación está calculada con la precisión de una mente eterna que no desperdicia ningún segundo del tiempo. El día de Pentecostés no fue simplemente un día cualquiera, donde los discípulos decidieron orar juntos en un aposento alto. No fue casualidad que el fuego descendiera precisamente en ese momento. Todo estaba cuidadosamente orquestado para impactar al mundo con una potencia que jamás se había visto antes. Y el escenario elegido por Dios fue nada menos que Jerusalén, en uno de sus días más concurridos del año. ¿Por qué Jerusalén? ¿Y por qué durante la fiesta de Pentecostés? Porque según la ley de Moisés, todos los hombres judíos debían presentarse en Jerusalén 3 veces al año. Durante la Pascua, durante Shavuot, Pentecostés y durante la fiesta de los tabernáculos. En estas fechas, la ciudad se convertía en un hervidero de culturas, idiomas y nacionalidades. Judíos de todas partes del Imperio Romano viajaban días, semanas enteras para estar presentes en el templo. Eran comerciantes, artesanos, estudiosos de la Torá, familias enteras que hacían el peregrinaje como un acto de devoción. En Pentecostés, Jerusalén se transformaba en el epicentro espiritual del mundo hebreo. Y fue en ese contexto que el Espíritu Santo descendió con poder. Dios no lo hizo en un lugar apartado, ni en una sinagoga escondida, ni en un rincón del desierto. Lo hizo en el centro espiritual de la nación, justo cuando la ciudad estaba repleta de visitantes que representaban naciones enteras. Partos, medos, elamitas, capadocios, egipcios, libios, romanos, todos estaban allí. Personas que hablaban distintas lenguas, que venían de contextos culturales completamente diversos. Lo que ocurrió ese día no fue un simple milagro privado, fue una proclamación pública. El mensaje del Evangelio no era exclusivo de una etnia o de una nación, era universal desde su nacimiento. Aquí está el secreto. Dios no necesitó un ejército para expandir el Evangelio. No necesitó campañas ni tratados impresos. Todo lo que hizo fue plantar su espíritu en un puñado de corazones ardientes y asegurarse de que estuvieran rodeados por miles de testigos que al regresar a sus países llevarían el fuego consigo. Era como encender una chispa en el centro de un campo lleno de pólvora. Cada lengua que se habló, cada persona que escuchó el mensaje en su idioma nativo, no fue un accidente. Fue un mensaje claro. Esto es para ti también. Aunque vengas de lejos, aunque hables otra lengua, aunque nunca hayas puesto un pie en Galilea, el cielo también te ha alcanzado. Además, hay un detalle que muchos pasan por alto. Cuando los discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas, la multitud no solo se sorprendió por el fenómeno, se impactaron porque escuchaban el mensaje de las maravillas de Dios en su propio idioma. No fue un mero espectáculo de sonidos extraños. No fue solo hablar en lenguas desconocidas para impresionar. Fue la proclamación del mensaje más poderoso del universo, la grandeza de Dios, su plan de salvación, su gloria, en las lenguas maternas de los oyentes. Cada persona sintió que el cielo les hablaba personalmente, directamente al corazón. Fue la reversión perfecta de Babel. Si en Génesis la humanidad fue dispersada por sus lenguas, en Pentecostés el Espíritu las unificó en un solo mensaje. Y no podemos olvidar otro aspecto estratégico, el lugar exacto. Aunque muchos imaginan a los discípulos dentro de una habitación cerrada, el texto indica que el estruendo que se escuchó fue tan fuerte que se juntó la multitud. No estaban ocultos. La manifestación fue tan evidente, tan pública, que las personas corrieron para ver qué estaba pasando.
No fue un evento místico aislado, sino una intervención divina a plena luz del día. Jerusalén, la ciudad que había visto la crucifixión, ahora veía el nacimiento de la iglesia. La misma ciudad que una vez gritó, «Crucifícalo», ahora sería testigo del mayor acto de gracia y restauración de la historia. Todo esto nos lleva a una conclusión poderosa. Dios eligió el momento perfecto, el lugar perfecto y la audiencia perfecta para iniciar el movimiento que transformaría al mundo. No había redes sociales, no había cámaras, no había plataformas digitales, y aún así, el mensaje se esparció más rápido que cualquier noticia viral. ¿Cómo? Porque cuando el Espíritu de Dios se derrama en un ambiente saturado de fe, hambre espiritual y expectativa profética, lo imposible ocurre. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Que el Espíritu Santo no se mueve en improvisación, se mueve en estrategia celestial. Que cuando parece que nada tiene sentido, Él está preparando el momento ideal para manifestarse con poder. Tercera, las lenguas de fuego no fueron solo un milagro. Simbolizaban la restauración del Edén. Imagina esta escena como si fuera una película que mezcla lo divino con lo humano. Un grupo de hombres y mujeres encerrados en un lugar alto, orando intensamente, esperando algo que ni ellos sabían explicar. De repente, un estruendo sacude el edificio. Un viento invisible, pero innegable, los envuelve. Y entonces, del cielo, bajan lenguas como de fuego que se posan sobre cada uno. No fue solo un espectáculo impresionante. No fue una demostración de poder por parte de Dios para llamar la atención. Fue una señal profética, milimétricamente pensada, que marcaba algo mucho más profundo. El inicio de la restauración del Edén, del plan original de Dios para la humanidad. Para entenderlo, tenemos que retroceder hasta el principio, hasta Génesis. En el huerto del Edén, Dios no solamente creó al ser humano, lo formó con sus propias manos y luego sopló en él aliento de vida. Ese soplo era más que aire, era la presencia misma de Dios entrando en el hombre. Era comunión directa, sin filtros, sin barreras. Adán y Eva no solo vivían en un paraíso natural, eran el templo vivo de la presencia divina. Pero todo eso se perdió cuando el pecado entró. El espíritu se retiró. El hombre quedó vacío. Desde ese día, toda la narrativa bíblica se convierte en la historia del intento divino por restaurar esa conexión. Y esa restauración tuvo su punto de quiebre en el día de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo descendió y se manifestó como lenguas de fuego, no fue un detalle visual decorativo. Fue un acto calculado, cargado de simbolismo celestial. Dios estaba declarando, mi presencia ha vuelto a habitar en el ser humano. Ya no se trataba de un altar físico donde el fuego descendía sobre un sacrificio. Ahora, el fuego descendía sobre personas. Personas eran el nuevo altar, el nuevo templo. Lo que Adán perdió, ahora era restaurado con una intensidad incluso mayor. Dios ya no caminaba entre los hombres, ahora vivía dentro de ellos. Pero ¿por qué lenguas? ¿Por qué fuego? Ambos tienen un mensaje profundo. La lengua representa la comunicación, el habla, la capacidad de expresar pensamientos, sentimientos, verdades. Y el fuego, en toda la Biblia, representa purificación, juicio, poder, gloria. Juntos, estos dos elementos anuncian algo extraordinario. El cielo ha vuelto a hablar directamente con la humanidad, no a través de profetas o ángeles, sino a través del Espíritu que habita en cada creyente. La barrera fue destruida, la conexión fue restaurada, y ahora el hombre podía otra vez escuchar, entender y hablar el idioma del cielo. Y lo más impactante es esto: el fuego no descendió como una llama general sobre el edificio. Se dividió y reposó sobre cada uno de ellos. El texto en Hechos es muy claro. Eso significa que el Espíritu Santo no vino de manera colectiva solamente, sino individual. Cada persona recibió su porción. Cada creyente se convirtió en un punto de contacto entre el cielo y la tierra. No más intermediarios, no más barreras. Pentecostés fue el inicio de una nueva era, la era en la que cada ser humano podía ser portador del fuego divino. Además, este detalle de la lengua como de fuego nos lleva a otro paralelismo poderoso. En el Antiguo Testamento,
Cuando Dios aceptaba un sacrificio, enviaba fuego desde el cielo. Ese fuego era señal de aprobación divina. Pero en Pentecostés, el sacrificio ya había sido hecho. Cristo en la cruz, y ahora el fuego descendía no sobre un altar, sino sobre los redimidos. Era Dios diciendo: acepto este nuevo templo, acepto esta nueva creación, acepto a mis hijos, restaurados por la sangre de mi Hijo. El fuego era el sello visible de la obra completa de la redención. Y hay más. En Éxodo, Dios se manifiesta a Moisés en una zarza ardiente que no se consume. En el desierto, guía a su pueblo con una columna de fuego. En el monte Carmelo, responde a Elías con fuego que consume el altar. El fuego siempre fue la firma de su presencia. Pero en Pentecostés, ese mismo fuego que antes era exclusivo de ciertos momentos y personajes, ahora se reparte. Lo que era extraordinario se vuelve cotidiano. Lo que era lejano ahora habita en lo íntimo. Ya no hace falta un monte ni un templo. El fuego está en ti. ¿Te das cuenta del poder de esto? Pentecostés no es solo el cumpleaños de la iglesia. Es el día en que el plan original de Dios, habitar dentro del ser humano, se hace realidad. El fuego no fue solo una señal sobrenatural. Fue el eco del Edén volviendo a resonar. Fue el inicio de una nueva creación. Fue la promesa cumplida. Fue el cielo diciendo: todo lo que perdiste por el pecado, te lo devuelvo multiplicado a través del Espíritu Santo. Ese día, el ser humano volvió a arder con la llama de la vida eterna. Volvió a caminar con Dios. Volvió a hablar su idioma. Volvió a ser templo viviente. Cuarta, el soplo del Espíritu como reversión de la Torre de Babel. Hay momentos en la historia bíblica que parecen estar divididos por siglos, pero que en realidad están profundamente conectados por la intención divina. Uno de esos vínculos invisibles une a dos eventos clave: la Torre de Babel en Génesis 11 y el día de Pentecostés en Hechos 2. A simple vista, parecen opuestos. Uno es juicio, el otro es bendición. Uno divide, el otro une. Uno confunde lenguas, el otro concede lenguas. Pero lo que pocos han percibido es que Pentecostés no solo fue una manifestación poderosa del Espíritu Santo, sino también una respuesta precisa y gloriosa a la rebelión de Babel. Fue el cielo reescribiendo la historia. Recordemos qué ocurrió en Babel. La humanidad, con una sola lengua, decidió unirse no para glorificar a Dios, sino para exaltarse a sí misma. Construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo, decían. No buscaban conexión con el Creador, sino proclamarse independientes de Él. Era la arrogancia colectiva del ser humano que, olvidando su dependencia de lo divino, quiso tomar el cielo por la fuerza. Y Dios, al ver esta intención perversa, actuó de forma contundente. Confundió sus lenguas, dispersándolos por toda la tierra. No por capricho, sino para frenar una unidad tóxica que tenía el orgullo como cimiento. Ahora, saltemos a Pentecostés. Allí, otro grupo de personas está reunido, pero esta vez no están edificando una torre hacia el cielo. Están esperando que el cielo descienda sobre ellos. No están intentando imponerse sobre Dios, sino obedecer su mandato. Están alineados, no en rebeldía, sino en expectativa. Y entonces ocurre. El soplo del Espíritu Santo irrumpe como un viento impetuoso, y cada uno comienza a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba. El caos lingüístico de Babel es ahora redimido. Lo que antes dividía, ahora conecta. Lo que antes era símbolo de juicio, ahora se convierte en canal de redención. Este acto tiene un mensaje profético tremendo. Babel fue la fragmentación de la humanidad. Pentecostés es la reunificación bajo el Espíritu. En Babel, las lenguas dividen. En Pentecostés, las lenguas declaran las maravillas de Dios a todas las naciones. En Babel, el lenguaje se volvió obstáculo. En Pentecostés, el lenguaje se vuelve puente. Es Dios diciendo: lo que el orgullo destruyó, mi espíritu lo restaurará. Lo que el ego dispersó, mi gracia unirá. Y hay más. El soplo del Espíritu en Pentecostés no es casual. Es paralelo directo al aliento que Dios dio a Adán al crearlo. Es paralelo al soplo profético de Ezequiel 37, cuando los huesos secos cobraron vida. Pero también es contrapunto al soplo detenido en Babel,
cuando la humanidad quiso respirar por sí misma, sin necesidad de Dios. Ahora, en Jerusalén, el Espíritu vuelve a soplar, y ese soplo no trae juicio, sino vida. No trae confusión, sino entendimiento. No trae dispersión, sino congregación. Es el ADN espiritual de una nueva humanidad siendo activado. Imagina la escena: judíos de todas las naciones bajo el cielo, escuchando el mensaje del Evangelio en su propia lengua. No es un detalle menor. Dios no restauró una lengua universal. No borró la diversidad, la usó, la redimió. Porque su plan no es uniformidad, sino unidad en medio de la diversidad. Cada lengua, cada nación, cada cultura escuchando el mismo mensaje en su idioma natal. El Espíritu no suprime las diferencias, las santifica. Lo que antes era causa de separación, ahora es plataforma para la gloria de Dios. Y todo esto ocurre en Jerusalén, no en una torre hecha por hombres, sino en una habitación alta donde hombres y mujeres humildes estaban orando. Sin ladrillos, sin arrogancia, sin vanidad, solo corazones dispuestos. El cielo no descendió sobre estructuras de orgullo, sino sobre altares de entrega. Y esa es la gran diferencia entre Babel y Pentecostés. Uno es obra humana que desafía lo divino, el otro es obra divina que redime lo humano. Además, si prestamos atención al simbolismo, hay algo más que pocos notan. Babel representa la religión del esfuerzo humano: construir, subir, alcanzar. Pentecostés representa la gracia del cielo: recibir, esperar, confiar. En Babel, el hombre quería llegar hasta el cielo por sus propios medios. En Pentecostés, el cielo vino al hombre por medio del Espíritu. La dirección cambió, y con ella cambió toda la dinámica espiritual. Pentecostés fue, en esencia, el anti-Babel, donde el orgullo destruyó la comunicación, el Espíritu trajo revelación. Donde la humanidad fue dispersada, la iglesia fue nacida. Donde las lenguas causaron separación, ahora son el idioma de la presencia de Dios. Y todo esto ocurrió no por estrategia humana, sino por intervención sobrenatural. Fue Dios diciendo: el tiempo del aislamiento terminó. Hoy nace una nueva comunidad. Hoy nace una familia que no se une por cultura, ni por geografía, ni por intereses humanos, sino por el soplo del Espíritu. 5. María estaba allí, y lo que eso revela cambia todo. Cuando pensamos en Pentecostés, la imagen más común que viene a la mente es la de los apóstolos reunidos en el aposento alto, orando fervientemente y siendo llenos del Espíritu Santo. Pero hay un detalle que muchos pasan por alto, una presencia silenciosa pero profundamente significativa. María, la madre de Jesús, también estaba allí, y su presencia en este momento crucial de la historia no es accidental. Es un acto simbólico, teológico y profético que transforma nuestra comprensión de lo que realmente sucedió en ese día. Sí, María, aquella mujer que dijo: hágase en mí según tu palabra, la joven que concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo, también fue testigo del nacimiento de la Iglesia, la nueva encarnación del cuerpo de Cristo en la tierra. Su participación en Pentecostés no es solo un dato curioso, es un mensaje poderoso escondido a plena vista. Ella no fue solo el vehículo que trajo al Mesías físico. En Pentecostés, María representa el puente entre la antigua y la nueva creación, entre el nacimiento carnal del Salvador y el nacimiento espiritual de su iglesia. Pensemos en esto detenidamente. En Lucas 1, el ángel Gabriel le anuncia que el Espíritu Santo vendrá sobre ella, y el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra. Así comienza la encarnación. Ahora, en Hechos 1:14, leemos que María estaba perseverando en oración con los discípulos. Y en Hechos 2, cuando el Espíritu desciende otra vez, es el mismo Espíritu que una vez la envolvió para formar al Cristo físico, ahora descendiendo sobre ella para formar el Cristo místico, la Iglesia. Es como si Dios estuviera diciéndonos: el patrón se repite, pero esta vez no para un solo cuerpo, sino para muchos. Este paralelismo es profundo. María es testigo del inicio del ministerio de Jesús en la carne, y también del inicio del ministerio de Jesús a través de su cuerpo espiritual. En Belén, ella lo sostuvo en sus brazos. En Jerusalén, en Pentecostés, ella ve cómo miles son sostenidos por ese mismo Espíritu
que una vez la tocó. Su presencia es testimonio de continuidad, pero también de transformación. Lo que comenzó en secreto en su vientre ahora se expande públicamente en lenguas de fuego. Lo que una vez fue un nacimiento privado, ahora es un alumbramiento colectivo. Y este detalle tiene implicaciones tremendas. Primero reivindica el papel de la mujer en el mover del espíritu. María no fue relegada al pasado, no fue honrada por un momento y luego olvidada. Dios la posicionó en el nacimiento de su Hijo y también en el nacimiento de su iglesia. Eso habla de propósito, de coherencia, de honra divina. En un contexto histórico donde las mujeres eran invisibilizadas, María es exaltada como una columna espiritual que atraviesa dos eras. Segundo, María representa el corazón dispuesto, el sí constante a la voluntad de Dios. Su vida es una expresión de obediencia radical, de fe que no exige garantías, de entrega que trasciende el entendimiento. En Nazaret, su sí trajo a Cristo al mundo. En Pentecostés, su permanencia trajo un nuevo derramamiento del Espíritu. Ella no solo fue usada una vez, fue consagrada para participar de toda la historia redentora. Además, su presencia en Pentecostés conecta dos realidades que a veces separamos demasiado: la maternidad de Jesús y la maternidad espiritual de la Iglesia. Ella no es solo la madre de un niño que creció para ser el Salvador. Es también la madre de una generación espiritual que ahora lleva su nombre, camina en su poder y vive en su misión. María se convierte así en símbolo de fecundidad espiritual, de generación continua, de vida que se multiplica en el Espíritu. Y si vamos más allá, descubrimos un detalle glorioso. María, como figura de Israel, representa el remanente fiel que esperó, que creyó, que guardó la promesa. Pero también representa a la nueva Eva, la mujer que, en lugar de decir no al mandato divino, como en el Edén, dijo sí y abrió la puerta a la redención. En Pentecostés, esta nueva Eva está presente cuando el nuevo soplo de vida es derramado. La restauración está completa. La historia ha sido redimida. No se trata de mariolatría ni de exaltación humana. Se trata de entender el lenguaje simbólico de Dios. Si el Espíritu no dejó fuera a María del Pentecostés, es porque su papel es más grande de lo que imaginamos. Dios la usó para traer al Verbo al mundo y ahora la incluye en el momento en que ese Verbo es liberado sobre la tierra en forma de Espíritu. Ella es testigo de la primera encarnación y de la segunda, lo físico y lo espiritual, lo individual y lo colectivo, lo visible y lo eterno. Y aquí está el punto que transforma todo. María representa a todos los que están dispuestos a decir sí a Dios. No importa tu historia, tu posición, tu conocimiento. Si tú, como ella, eres capaz de rendirte y permanecer, de creer sin ver, de esperar sin desesperar, entonces el mismo Espíritu que la tocó a ella puede tocarte a ti.